Vamos ahora con el desarrollo del programa el día de hoy en Liderazgo Emergente y vamos a hablar un poco de la importancia del uso y la implementación de los canales digitales ahora para promocionar tu negocio, ¿no? Ya prácticamente estamos en 1 año y medio de pandemia y hemos acelerado todo el proceso de transformación digital en las organizaciones grandes, en las pequeñas y sobre todo en las organizaciones que, han tenido esa iniciativa de poder desarrollar un proyecto de emprendimiento a nivel de nuestro país, a nivel del Perú, ¿no? Y para conversar un poco y que nos den algunos alcances sobre el tema del uso de canales digitales para promocionar tu negocio, estamos con Ramón Calderón, director comercial de Smartys. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ramón. Gracias por estar en el programa de Liderazgo Emergente. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches para todas las personas que te siguen por las redes, por Facebook. Y muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Sí, bueno, queríamos hablar un poquito en el tema de la importancia, ¿no? De que esta pandemia ha acelerado el tema de las plataformas digitales, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de gestión de canales digitales, también no podemos desligar la parte de lo que es la experiencia del cliente, la mejora de procesos y sobre todo ahora mucho se habla de este mapa de empatía que busca un poco fortalecer las relaciones con el cliente, ¿no? ¿Y qué importancia tiene ahora esto y ha tomado hoy en día el uso de los canales digitales? Sí, bueno, justamente la pandemia ha traído consigo que el proceso de transformación digital en las empresas se acelere, como tú bien mencionas, ¿no? Justamente un pilar fundamental en la transformación digital de toda empresa es la capacidad analítica de estas, ¿no? Por ejemplo, una empresa toma decisiones, diseña su estrategia de negocio, mejora sus procesos internos y también mejora la experiencia de sus clientes en base a información, en base a datos, ¿no? Y estos datos obviamente tienen que ser compilados o reclutados, se puede decir, por herramientas de tecnología, ¿no? Y justamente las redes sociales, los canales digitales, cuando tenemos información rica del cliente, es importante tenerla a la mano para analizar futuros comportamientos de tu cliente, productos que ellos tienen de la competencia o tuyos, ¿no? Y es importante para toda empresa, desde una pequeña empresa, desde una pyme inclusive, hasta una gran empresa, ¿no? Sí, definitivamente esto ha tomado bastante auge e importancia actualmente, ¿no? En este contexto, ¿no? Y sobre todo, digamos, escoger los canales adecuados dependiendo del negocio, del giro del negocio, qué proceso ellos quieren promover, quieren, digamos, interactuar más con el cliente o qué servicio más, ¿no? ¿Y qué canales son Exactamente. los más usados hoy en día para los emprendedores y para cualquier tipo de empresa? Sí, por ejemplo, justamente ahí pueden ver una pequeña lámina que estoy presentando para esta entrevista. Por ejemplo, se puede ver que antes de la cuarentena, por ejemplo, antes de la cuarentena del COVID, los negocios que utilizaban WhatsApp básicamente era, por ejemplo, un 8%, ¿no? De los negocios. Hoy en día, ya hemos pasado la primera y la segunda ola. Esta es una encuesta que hizo Ipsos Apoyo hace un mes atrás. Hoy en día ese 8% ahora es un 30%, ¿no? Ha habido un incremento de más del 200%, exactamente de 275% de crecimiento del canal de WhatsApp para vender a los clientes, ¿no? Entonces esa es una herramienta fundamental hoy en día para todo negocio, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta en relación a qué canales digitales son los que más utilizan las empresas, hay un punto importante. Las empresas no tienen que brindar canales a los clientes, sino al contrario, las empresas tienen que adecuarse a los canales que el cliente usa. En este caso, también es una encuesta que hizo CCR, por ejemplo, que lo vemos en el extremo superior. Las tres primeras o los tres primeros canales digitales que usa un cliente para comprar, para hacer consultas, etcétera, es primero WhatsApp con el 98%,
seguido por Facebook por un 77% e Instagram con un 59%. De ahí va bajando poco a poco el tema de otros canales digitales, ¿no? Pero las estrellas o las vedettes, por así llamarlo, es WhatsApp, Facebook e Instagram, principalmente WhatsApp. Y en correlación a ello, se puede saber que también esas tres mismas son las que usan las empresas, obviamente para contactarse con sus clientes, ¿no? Interesante, ¿no? La información que has compartido, sobre todo tendencias del mercado, ¿no? Exacto. Efectivamente, ahora en pandemia, los canales que se están, digamos, utilizando y son más frecuentes más para las empresas y para, digamos, fortalecer su nivel de relacionamiento con el cliente es WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿no? Sí, un dato también importante es que, por ejemplo, antes de pandemia, más o menos la gran mayoría de las ventas ocurrían con compras presenciales, ¿no? Y más o menos había un 8% de venta por WhatsApp. Y en una encuesta que hizo Ipsos, que está en el cuadro también ahí anterior, las ventas presenciales se han reducido en un 44%, y este porcentaje de reducción de venta presencial se ha ido todo a WhatsApp, por ejemplo. Es un dato muy importante. En conclusión, hay que estar en WhatsApp, ¿no? Sí o sí, para todo tipo de empresa, ¿no? Para todo tipo de emprendimiento. Es necesario. Este dato que acabas de dar, que es clave e importantísimo, definitivamente es porque digamos que muchos sectores han tenido que migrar al tema de la venta online, ¿no? Exacto. Y se ha tenido que reemplazar el tema de movilizarse, trasladarse a un centro comercial, a una tienda, ¿no? Entonces, creo que este punto es bastante, digamos, el comportamiento que se ha dado del cliente, ¿no? Digamos, sobre todo el tema del cuidado, tratar de evitar de exponerse y han tenido que acelerarse para poder, digamos, reemplazar la parte de la compra presencial a la compra virtual, ¿no? A la compra online. Exactamente, los canales, las verticales de negocio, por ejemplo, yo las llamo así, verticales de negocio o sector económico que más se han beneficiado por el uso de WhatsApp ha sido los alimentos y bebidas, los restaurantes, ¿no? La venta de ropa, ¿no? y otros servicios. Sin embargo, en Smartsys, que es la empresa que represento, estamos viendo también una tendencia hacia otros sectores de negocio, como es la banca, por ejemplo, como es también el sector salud, ¿no? El tema de seguros y el sector de retail, ¿no? Ya nos hacíamos un poquito esa pregunta justo cuando yo te iba a hacer la consulta de qué sectores son los que usan más el WhatsApp, ¿no? Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, el sector fuerte ha sido el de comidas, y el delivery, ¿no? Principalmente, eso tienen más o menos un 44% en relación a otros sectores económicos como el de la venta de ropa, con un 30% promedio, los balones de gas, por ejemplo, la venta de balones de gas que está en un 18%, ¿no? Pero el boom ha sido principalmente en el delivery y en la venta de comida, principalmente, ¿no? Ahora, Ramón, adicional a esto, al tema de que han migrado hacia el uso de WhatsApp y hacer compras online, también hay otro comportamiento que también deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los clientes o sobre todo las generaciones jóvenes sí se han adecuado digamos, al uso de estas plataformas, ¿no? Pero yo pienso en el adulto mayor, ¿no? Que todavía es un poco, digamos, resiliente, ¿no? Desconfiado, ¿no? Para usar estas compras online, hacer los pagos con la tarjeta, ¿no? ¿Hay alguna apreciación que puedas tener con respecto a esto, a este potencial grupo, ¿no? Porque todavía estos adultos mayores como que son un poquito, digamos, desconfiados en estos canales. Exacto, sí. Bueno, hay una percepción a veces que podemos tenerla un poco sesgada, y hasta yo mismo inclusive, cuando trabajaba en otras empresas, en un banco hace tiempo atrás, también pensábamos que a veces los adultos mayores no son o son reacios a la tecnología, ¿no? Un cliente me contaba hace poco, por ejemplo, que en un banco no querían darle a los adultos mayores el tema del uso del smartphone, ¿no? De las aplicaciones por smartphone, ¿no? Y cuando se dieron cuenta y sacaron la aplicación por el celular a los adultos, vieron que una gran mayoría de ellos estaba utilizando el app
de su banca, ¿no? Y dejaron un poco el ir al banco con la tarjeta de débito, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer también que hay personas que son reacias al tema digital, ¿no? Para ello también hay soluciones de tecnología, ¿no? Un medio importante que decían que iba a estar muriendo, entre comillas, o ya iba hacia la decadencia, era las interacciones por voz, que iban a ser reemplazadas por las interacciones digitales. Sin embargo, la voz es un medio muy importante y sigue siendo un medio muy importante para la contactabilidad del cliente con la empresa y viceversa, ¿no? Hoy en día un adulto mayor puede alcanzar o alzar un teléfono y comunicarse con la empresa mediante opciones que le pueda brindar y autoatenderse también en un IVR, ¿no? Estas soluciones también se pueden brindar en una sola plataforma omnicanal, junto con los canales digitales y convivir entre ellos, ¿no? Interesante, muy interesante el tema que nos estás aportando con el tema del comportamiento, digamos, de estas generaciones, ¿no? Porque digamos que hemos evolucionado con toda la parte de uso de la tecnología, ¿no? Pero también hay que ver qué alternativas hay o qué estrategias manejar para el tema de generar más confianza en el uso de esas plataformas, ¿no? Sí, hoy en día también la confianza está en que ahora todo va evolucionando y obviamente hay mucho más protocolos de seguridad. Ahora casi todo es nube, cloud, y es ahí donde la seguridad de la información es sumamente importante para que no haya ese sesgo que puede tener cualquier persona en que mi información va a ser violentada o va a ser violada en el sentido de una empresa que tiene información crítica de negocio para ellos, ¿no? Ahora, cuando nosotros implementamos el WhatsApp Business o el WhatsApp para la empresa, para tu negocio, para tu proyecto de emprendimiento, digamos, ¿qué contenido se incorpora en esta plataforma? ¿Cómo establecemos el desarrollo de un contenido, digamos, para potencializar y que, digamos, establezcamos un punto de inicio, ¿no? Con este potencial cliente. Ok, en WhatsApp, hablando principalmente del principal canal digital para conectarse con el cliente, ¿por qué es tan importante WhatsApp? Porque a diferencia de otros canales digitales o de las llamadas propias, las llamadas mismas que pueda tener llamadas de voz, el canal de WhatsApp, el porcentaje de que te lean, más o menos, si yo mando un mensaje como empresa a un cliente potencial, el porcentaje de que te abran y puedan leer el mensaje más o menos está en un 98%, ¿no? De que tu mensaje llegue a un cliente, a diferencia de un email masivo que puede llegar a un 3, a un 5% de efectividad, ¿no? El WhatsApp es una herramienta bastante fuerte para cobranzas, por ejemplo, para tema de ventas, ¿no? WhatsApp, en cierta manera, también restringe un poco el uso de contactabilidad proactiva hacia el cliente. Hay ciertas políticas que hay que cumplir, ¿no? Pero en WhatsApp yo lo diferencio en tres grandes grupos. Hay el WhatsApp que todos conocemos, que es el WhatsApp Messenger, ¿no? Que ese obviamente no es utilizado para empresas, ¿no? Y las empresas que lo usan, en cierta manera, tienen problemas porque obviamente un volumen alto de tráfico, WhatsApp puede bloquearte la línea, ¿no? Después existe el siguiente escalón, que es el WhatsApp Business, que también es una plataforma gratis, por así llamarlo, ¿no? Que desde ahí ya comienza a operar en cierta manera una cierta inteligencia de negocio para tu pequeño emprendimiento o una gran empresa, ¿no? Donde ya puedes colocar inclusive productos dentro de WhatsApp. Cuando yo entro al perfil de un emprendedor o de una empresa, entro al perfil de WhatsApp al número, puedo ver inclusive los catálogos de producto, ¿no? Que ellos venden, si es un servicio, es un producto, si vende zapatillas, si vende chompas o tortas, ¿no? Puedo verlo. Y inclusive puedo poner un tema de precios para vender y pasar todo eso a una pasarela de pagos, ¿no? Sin embargo, el WhatsApp Business tiene una limitante, que obviamente mientras más interacciones tengo, más clientes me llaman, se crea un cuello de botella en el cual al tener, por ejemplo, tengo una pollería, por ejemplo, que al día recibe más de 1000 pedidos. Imagínate, con un solo celular, una sola persona
1000 pedidos, imposible hacerlo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer de un pool de agentes que respondan estas interacciones que llegan al celular. Entonces, ahí existe el siguiente escalón del WhatsApp, que es el WhatsApp API. El WhatsApp API, la ventaja que tiene es que no dependes de un smartphone para poder interactuar con tus clientes. El API, que es un protocolo de integración, el API hace que te conectes directamente tu aplicación, ¿no? Con el servidor de WhatsApp directamente, ¿no? Entonces, te deslindas de un equipo telefónico, de un smartphone, por un lado. Ya no te haces, hay empresas que hoy en día usan WhatsApp Business y tienen pues 5 o 6 números de WhatsApp para poder atender el volumen de interacciones. En este caso, con WhatsApp API solamente puedes tener un solo número de WhatsApp y tener una volumetría bastante grande para atender a tus clientes, ¿no? Puedes inclusive con ese número, no necesariamente para el business, por ejemplo, es un número celular. Para el tema de API puede ser un celular o puede ser inclusive un número fijo, ¿no? Si tienes un número que ya está por marketing establecido en la mente de tu cliente, ese mismo número fijo puede ser tu número para WhatsApp, ¿no? Entonces, es un número que se recuerda bastante, ¿no? Y lo más importante que el WhatsApp API lo que te da es que puedas tener históricos de la gestión con tu cliente. Tú puedes tener reportería histórica de tu cliente, ¿no? Y puedes medir por KPIs que tú puedas ponerte como negocio en cada interacción que tengas con tu cliente, ¿no? Y no solamente con WhatsApp, sino también interactuando con redes sociales, con Facebook, con Instagram, con el email y todos esos canales digitales que están cayendo en la empresa, tenerlos en una sola plataforma única para gestionarlos, ¿no? ¿Y cómo es en el caso, ya hemos hablado un poco, algunos alcances y el desarrollo propio del contenido que tiene que ir en lo que es la parte de la plataforma digital de WhatsApp, pero cómo es el tratamiento? ¿Debe ser totalmente distinto al tratamiento de la información para Facebook, para Instagram? A ver, eso es política propia de cada empresa. Yo tengo clientes que manejan la misma información en Facebook y la misma información en WhatsApp, ¿no? El mismo producto. El objetivo es que el cliente, cuando contacta a una empresa, el objetivo es que no tenga información distinta en diferentes canales. Si te contactó por el WhatsApp y después este cliente te contactó por Facebook, tú puedas brindarle la misma información y puedas tener la trazabilidad de esa interacción en qué se quedó, ¿no? Inclusive con la voz, ¿no? Con la voz, por ejemplo, tengo un cliente que contacta primero por el teléfono y después termina la venta por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es una continuidad de tu journey de cliente, ¿no? El journey de cliente básicamente es el viaje que tiene un cliente desde que se contacta con la empresa hasta que termina comprándote, ¿no? Ese journey se puede ver mediante una fórmula que es la fórmula de venta, que yo la denomino como una fórmula de venta, ¿no? Que de cierta manera los clientes son como el combustible en un carro, ¿no? Es lo más importante. Entonces, los clientes, en cierta manera, tú como empresa tienes que primero brindarle un buen producto o un buen servicio, pero no basta con ello, basta con sumarle también la experiencia que tiene el cliente, ¿no? Antes de la compra y después de la compra. Sumando eso, tienes un viaje del cliente en todo tu proceso comercial y obviamente eso va a hacer la diferencia con tu competencia y es por eso que te va a comprar a ti en lugar que compre a otra persona, ¿no? ¿No? El tema de servicio, ¿no? Claro, sobre todo, digamos, las ventajas distintivas que puede ofrecer la empresa, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahí estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla, una solución que nosotros comercializamos en Smartsys, que básicamente, por ejemplo, ahí se puede ver que una persona por WhatsApp escribe a la empresa, le dice hola, ¿no? Por ejemplo, y automáticamente, no necesariamente esa interacción tiene que caer directamente a un agente vivo, ¿no? Automáticamente se puedan crear políticas de autorrespuesta para que
cliente se autoatienda inicialmente, ¿no? Por ejemplo, este es un sector médico, ¿no? Por ejemplo, en el sector médico, yo le puedo decir si quiere comunicarse con administración, si quiere generar un turno, que es una cita médica, o quiere hablar con un asesor, ¿no? En este caso, quiere un tema de administración, por ejemplo, lo que le responde, y quiere generar una factura, ¿no? Y automáticamente, por robots con inteligencia artificial, el mismo WhatsApp puede integrarse con plataformas internas del mismo negocio y mediante web services o protocolos de REST API, integrarse con un CRM, con tu sistema de facturación. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo se ve que el cliente quiere una factura y automáticamente, sin ayuda de ningún cliente, sin ninguna ayuda humana, por así llamarlo, el mismo robot le puede brindar al cliente su factura, ¿no? Su recibo, ¿no? Entonces, es importante eso porque ahorra costos de mano de obra con, de cara a una atención presencial o de una cara hacia la atención con un cliente, ¿no? Y automáticamente te ahorras ese costo un costo humano de planilla y todo lo asume un robot que trabaja 24 horas, ¿no? Ahora, digamos, hemos hablado ahora de lo que es la parte de la implementación de estos canales digitales, hemos hablado de WhatsApp, de cómo se manejan los contenidos en Facebook e Instagram, y digamos, ¿qué se viene ahora, no? Nos hemos adelantado todo el tema del uso de estas plataformas digitales, ¿no? ¿Hay, digamos, en proyección otra nueva plataforma que reemplaza al WhatsApp para el tema de fortalecer la relación del cliente o nuestros potenciales clientes? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que yo vislumbro un poco hacia futuro, por lo que trabajo mucho con fabricantes, es que representamos en SmartSys, es que WhatsApp ha venido para quedarse en cierta manera, ¿no? Hay muchas funcionalidades de WhatsApp que hoy en día están en el WhatsApp Messenger, que lo tenemos todos, ¿no? Y estas pueden migrar poco a poco hacia el WhatsApp Business o el WhatsApp API, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de la voz, ¿no? Hacer voz por WhatsApp API, es lo que se viene hacia futuro, ¿no? Si llega la voz por WhatsApp API, es muy probable que los contact centers de voz miren también hacia el tema de WhatsApp por voz, ¿no? Ese es un punto importante. Mientras no se haga esto, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? La convivencia de múltiples canales es importante. Yo, obviamente, como cliente, como empresa, por ejemplo, yo ya sé que tengo que estar en WhatsApp, pero no basta estar con WhatsApp solamente, sino también hacer una estrategia de negocio que si estoy en WhatsApp, es importante estar también en Facebook, es importante también estar en Instagram, porque las redes sociales es un canal importante de interacción, como ya vimos en las encuestas que hizo Ipsos Apoyo en el mercado peruano, y se usa mucho para venta también y para ver la imagen de la empresa en cómo está en conexión con su cliente, ¿no? Y la voz. Todos esos canales digitales integrados entre sí van a hacer que yo como cliente me sienta bien tratado por una empresa si lo sabe utilizar. Es feo, por ejemplo, que yo llame a una empresa por la voz y después me deriven al canal digital y en el canal digital tenga que contar todo el rollo que hice por el canal de voz nuevamente por el canal digital y volver a hablar cuando me trasladan a otro canal distinto. Entonces, ahí se genera una insatisfacción en la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, es sumamente importante que todos los canales tengan ese tracking, que en dónde se quedó en el proceso comercial, para engancharlo en otro canal, teniendo en consideración todo lo que vivió anteriormente este cliente con la empresa, ¿no? Qué buen punto has tocado. De verdad que ahora con este tema de los contact centers, los call centers, ¿no? Que van a, digamos, a evolucionar y la tendencia es que migren a estos WhatsApp, a esta plataforma de WhatsApp Business, ¿no? ¿Sabe por qué me ha traído, digamos, esta recordación al hacer esta comparación? Porque ha habido situaciones de que se han presentado muy sensibles que
incluso muchas empresas, por el tema del mal tratamiento o los malos protocolos que se han manejado en el tema de los call centers o contact centers, incluso hay empresas que han quebrado, ¿no? Porque efectivamente la indisposición, la falta de empatía hacia el cliente genera ese punto de quiebre, ¿no? Y al final esto genera y va más allá, ¿no? Vamos al tema de reputación acá también en las empresas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es muy sonado casos puntuales que han pasado con estos temas y creo que acá lo que va más allá es que nosotros trabajemos protocolos o, digamos, todo un desarrollo de contenido donde nos pongamos en el rol del cliente que sea más empático, ¿no? Yo creo, no sé que si tú coincides conmigo en ese aspecto, ¿no? Coincido totalmente. Es más, algo que me olvidé mencionar, hay fabricantes de soluciones de contact center, por así llamarlos, que es lo que he mostrado hoy en día, pero también hay fabricantes de CRM, ¿no? Y también hay fabricantes de Workforce Management, por así llamarlo, ¿no? El Workforce Management es todo lo que tenga que ver con el personal interno, ¿no? Con cómo lo gestiono. El CRM, claro, exactamente, y el CRM es básicamente toda la base de datos que puedo tener yo en la empresa con mi cliente, ¿no? Hoy en día, Gartner sacó un estudio que obviamente en cada fabricante de estos tres hay varias marcas, obviamente. Y son marcas distintas. Hay una marca acá, otra marca en el segundo y una marca en el tercero. Y Gartner vislumbra en el futuro que el fabricante que domine estas tres áreas, el área de contact center con el cliente, que es el front del cliente, el fabricante que domine el tema del CRM, es todo el tema de análisis de la data que tenga la empresa, y el fabricante que domine el tema de Workforce Management, o sea, el tratamiento del cliente, cuántos agentes voy a disponer hoy en día o en el mes para tratar un determinado tráfico telefónico, un determinado tráfico de interacciones. Ese fabricante no lo hay hoy en día, pero el fabricante que en un futuro domine estos tres campos va a ser el líder de mercado como marca, ¿no? Y obviamente esto va a generar también un beneficio para las empresas, por un lado, porque van a ahorrar costos, y por otro lado para el cliente, que van a tener una mejor experiencia de cara con sus necesidades, ¿no? Que digamos que bastante información de utilidad nos has dado ahora y creo que la vamos a tener, digamos, en otro momento para poder explayarnos más y poder hablar, digamos, esta evolución que se viene, ¿no? Con el tema del CRM, el contact center, sobre todo para las empresas que van a implementar mejoras, ¿no? Ahora, ya para cerrar la entrevista, Ramón, ¿cuáles son tus recomendaciones finales, ¿no? Para poder generar esa experiencia exitosa con el cliente a través del uso de estas plataformas. A ver, una recomendación que hago para todos los emprendedores, para todas las empresas pequeñas, pymes, inclusive las medianas y grandes, es que si no lo han hecho hoy en día, o están a punto, o están en planes de hacerlo, se avienten a este tema de transformación digital, que no hay que tenerle miedo, en cierta manera, porque lo principal para dominar el mercado o tu participación dentro del mercado para con tus clientes es primero conocer a tu cliente, ¿no? Y la mejor manera de conocer a tu cliente es mediante la tecnología, ¿no? Es a través de esta tecnología en la que tú vas a tener una ventaja competitiva para con tu competencia y poder saber el comportamiento de tu cliente. Y si lo conoces, obviamente puedes planificar estrategias de negocio propias de cada empresa para poder atacar a ese cliente que te interesa a través de, por ejemplo, WhatsApp, a través de Facebook, a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante. Primero es analizar la data existente de tu cliente. Si ya la tienes, es hora de analizarla, hacer correlaciones de la misma comportamiento. Si la variable A hace que la variable B corresponda directamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Bueno, las personas que han estado, digamos, viendo la entrevista y, bueno, de repente ya más adelante vuelven a hacer la reproducción, ¿cómo te pueden, digamos, tener ampliar estos conocimientos tan importantes que tienen que ver mucho con el tema de la fidelización, servicio, excelencia en el servicio, ¿no? Y uso de plataformas digitales?
a través de qué canales se pueden comunicar contigo o pueden ampliar un poco más ese tema, ¿no? Claro, pueden escribirme a mi correo electrónico ramon.calderón@smartsys.pe, ¿no? Los atenderé con mucha dedicación. Y también pueden entrar a la página web de Smartsys, www.smartsys.pe, para todo lo que necesiten. Todo el equipo de Smartsys está atentos a sus interacciones, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Ramón. Vamos a tener, digamos, seguro otras oportunidades para poder conversar más y poder ampliar todo el tema de que tiene que ver con lo que es los procesos, excelencia en el servicio, uso de plataformas digitales, ¿no? El día de hoy estuvo con nosotros Ramón Calderón, director comercial de Smartsys. Y bueno, muchas gracias por estar el día de hoy en Liderazgo Emergente. Buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, vamos a una pequeña tanda comercial y regresamos con la segunda parte del programa en Liderazgo Emergente.